En esta ocasión vamos a explicar eh, el ejercicio número 3, ya que el ejercicio número 2 se ve un poco más sencillo de trabajarlo. Em, Básicamente el ejercicio 3 dice que hay que crear una clase Java y una main class, escribir un programa que permita adivinar un número que se genere internamente al azar, ¿ya? El cual está en el rango de 1 a 50. El usuario debe adivinar este número en base a aproximaciones, para lo cual se disponen de 5 intentos, ¿ya? Bueno, para poder hacer este tipo de ejercicio se pide crear una clase primero, ¿ya? Entonces esa clase vamos a usar el mismo proyecto de acá, el ejercicio de remuneración, para no crear tantos proyectos, pero aquí la idea es que donde tenemos el archivo clase, acá, ¿ya? Ahí vamos a crear otra clase que le vamos a llamar utilidades, ¿ya? O utilidad, ¿ya? En esa clase de utilidad la idea es que ustedes puedan ir construyendo cada uno de los métodos. Si lo están haciendo por clases separadas no habría problema, ¿ya? Pero es para que lleven un cierto orden. Y aquí la idea es que uno vaya construyendo los métodos que necesite para poder resolver este ejercicio. Por ejemplo, un método puntual acá podría ser el que eh, generar el número aleatorio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, crear un método que devuelva un número aleatorio podría ser una. Pueden ir revisando si es que aplica la construcción de métodos. En este caso vamos a generar un método que devuelva un número aleatorio entre 1 y 50, ¿vale? Entonces, y lo otro que tendríamos que hacer también aquí es crear una main class para poder realizar las pruebas, ¿ya? En este caso le vamos a poner main, ¿ya? Y haciendo alusión al número de ejercicio, que en este caso sería main 3, ¿vale? Entonces de esa manera vamos a identificar que esta clase, perdón, me equivoqué, esta clase main 3, no, está bien, está bien. Esta clase main 3 va a hacer alusión a el ejercicio 3, ¿estamos? Y lo que debiera hacer esta clase es importar todo, cl.clase.asterisco, ¿vale? Fíjense que ahora nos aparece tres clases, ¿cierto? Pero en este caso le voy a poner asterisco porque puede que utilicemos la lectura, ¿cierto? Y esa de ahí. Entonces lo que vamos a hacer es eh, esta clase utilidad debiéramos tenerla aquí instanciada. Vamos a crear el método primero. Este método debiera devolver un doble, o mejor dicho le vamos a llamar un entero, ya que es de 1 a 50, ¿ya? Entonces va a ser mucho más exacto la comparativa con enteros, que se va a llamar get, o mejor dicho obtener, o generar mejor, generar generar aleatorio, ¿vale? Ahí. No recibe parámetros, ¿por qué? Porque simplemente lo que hace devuelve un número de 1 a 50. No es necesario que le enviemos un parámetro para que lo calcule, sino que él lo debiera calcular solo, ¿ya? Y acá vamos a poner un retorno inmediatamente, ¿ya? O lo podemos hacer de manera separada, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Eh, calcular el número aleatorio. Recuerden que mat, dentro de los elementos que entran en la prueba, ¿cierto?, tiene una función llamada random, de esa forma, ¿ya? Pero mat random es una función que genera números aleatorios entre 0 y 1, ¿vale? Ahora, la idea es que nosotros no generemos un número aleatorio entre 0 y 1, entre 1 y 50, ¿cierto? Entonces una estrategia es que acá se multiplique por 50, ¿vale? Ahí. Y eso lo tenemos que guardar en un entero, ¿ya? Entonces en este entero vamos a ver qué pasó.
la idea es que en este entero, ahí, entero, número, igual. ¿Por qué da error? ¿Cierto? Porque esto es un doble, ¿cierto? Y como es un doble, no se puede guardar en una variable más pequeña, ¿cierto? Que es un int. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? ¿Cierto? Es esto, ¿cierto? Obligar a que esto sea entero y debemos retornar obviamente el número. Ahí. Así como está esta instrucción, ya, así como está esta instrucción, que lo tenemos que dejar entre paréntesis, ojo con ese detalle, si no nos va a aparecer puros ceros, ¿ya? Ahí. Fíjense que acá nos va a arrojar números aleatorios, pero para poder comprobarlo, vamos a ir al main, vamos a crear una utilidad útil, le vamos a llamar igual a new utilidad, ¿ya? Ahí. Vamos a hacer un for, ¿ya? De 1 a 50, ¿ya? Y vamos a hacer un south solamente para hacer la prueba, y aquí vamos a llamar al método util.generar aleatorio, ¿vale? Lo vamos a ejecutar, botón derecho, run file, y lo que debiéramos obtener son números aleatorios entre, fíjense bien que está el 0, o sea, no me lo está arrojando entre 1 y 50, ¿ya? Fíjense que no aparece por ninguna parte también el 50, ¿ya? Entonces, aquí le vamos a poner un número más grande, por ejemplo 1000, ¿ya? Que genere números aleatorios entre 1000 números aleatorios, ¿ya? Entonces ahí generó números aleatorios entre, y fíjense que está el 49 pero no está el 50, y aparece, no sé si arrojo un número 0, nunca, vamos a ver, ahí hay un 0, ¿ya? Entonces está arrojando números entre 0 y 49, no entre 1 y 50, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Simple, solamente aquí sumarle más 1. Entonces, esto de acá me devuelve números aleatorios entre 0 y 49. Si le sumamos 1, me va a devolver un número aleatorio entre 1 y 50. Si lo volvemos a ejecutar ahora, ¿cierto? Debiéramos tener otros números aleatorios, pero aquí ya debiera poder revisar 1 y ver si es que está el 50. Como son números aleatorios no podemos irlo revisando. Bueno, ahí está el 50, ¿eh? Entonces ya viendo un 50 estamos bien, y si no hay un, ahí hay un 1, entonces lo más probable es que será un 0, como le sumamos 1 quedó en 1, ¿vale? Ahí. Entonces de esa manera tenemos los números aleatorios o sea, estamos asegurando de que el método va a entregar un número aleatorio entre 1 y 50, ¿vale? Ahora, ese es un método, ¿vale? Que es el que se va a generar acá. Entonces esto lo sacamos, ¿no? Será solamente para comprobar si es que estaba devolviendo bien el valor, ¿ya? A continuación debiéramos tener un método que podría ser el método principal, ¿ya? Que es el que se va a encargar de poder llamar, ¿ya? A este método llamado generar aleatorio. Recuerden que los métodos se pueden llamar entre sí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una solución puede ser que acá generemos un método vacío, ¿ya? Llamado juego, ¿ya? Y que este método reciba un parámetro entero llamado no, que no reciba parámetros, así, tal cual. Entonces este método debiera utilizar la clase lectura, es decir, lectura, ¿ya? Punto, y aquí le vamos a llamar leer entero,
y aquí le vamos a colocar como mensaje: ingrese un número entre 1 y 50 y 50. Ahí. Y aquí un número entero, obviamente, de esa forma. ¿Y qué deberíamos hacer? Compararlo, ¿cierto? Aquí debiéramos también, este método debiera llamar al método de arriba. El método de arriba, ¿qué es lo que hace? Devuelve un número aleatorio, ¿cierto? Entonces aquí el juego lo que debiera hacer es lo siguiente: tener un número entero llamado, por ejemplo, cualquier nombre, puede ser buscado, o número encontrar, o aleatorio le vamos a poner, aleatorio, y llamamos al método llamado generar aleatorio, de esa forma, ¿vale? Como estamos en la misma clase, simplemente los métodos se conocen, ¿ya? Y por ende se llama de esa misma manera. Entonces esto lo que hace, está llamando a este método, y este método lo que hace, le entrega un número aleatorio. ¿Cuál? No sabemos. Lo único que sabemos es que está entre 1 y 50, ¿vale? Ahí, ¿cierto? Y posteriormente vendría nuestro if, ¿cierto? Entonces si aleatorio es igual a num, ¿cierto? Ahí podríamos generar un JOption panel, ¿cierto? Punto show message dialog, diálogo, y aquí por ejemplo le vamos a colocar un mensaje que se llama ganaste, ¿vale? Si no, hay que preguntar if, si no le achuntó al número, si no le adivinó el número, tenemos que preguntar que si el número que yo ingresé, que leímos acá, ¿ya? Específicamente ahí, si el número es mayor que el aleatorio, le tenemos que mandar un mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Cierto? Acá tendríamos que mandarle un mensaje que, por ejemplo, el número es menor, es menor, ¿vale? O mejor un mensaje que se llame intenta con un número menor, ¿vale? Si el número no era, ¿eh? Entonces, por ejemplo, mayor. Entonces cuando ejecutemos esto, obviamente en el main 3 tendríamos que llamar al útil punto juego, así, tal cual. Entonces acá lo ejecutamos, ¿cierto? Ejecutamos, aparece aquí, ingresa un número entre 1 y 50. Si yo coloco el 23, por ejemplo, me dice intenta con un número mayor, pero, ¿cierto? El programa termina. ¿Cuál es la idea? La idea es que esto se vaya repitiendo, ¿cierto? Y la idea también es que lo que dice el enunciado es que tiene 5 intentos, ¿cierto? Entonces la idea es que uno vaya jugando posteriormente en esta parte, ¿ya? El número aleatorio se debe generar una vez, entonces eso está bien, pero la lectura, esto se debe generar varias veces, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá podríamos hacer un do, ¿cierto? Abrimos llave, cerramos llaves, ordenamos el código, ahí, ¿cierto? Y un while, ¿cierto? Un do while, ¿cierto? Ahí. Entonces, y acá vamos a hacer lo siguiente: mientras que el número aleatorio, mientras el aleatorio sea distinto, ¿cierto? De num, ¿sí? Que repita, ¿vale? Ahí. De esa forma, a ver, vamos
reconociendo. Vamos a ver qué puede ser. Ya, lo que pasa es que num, vamos a colocarlo acá arribita, lo más probable es que no me lo esté reconociendo. ¿Por qué? Porque obviamente, como está declarado dentro de esas llaves, la variable vive dentro de esas llaves. Fuera de esa llave num no vive, ¿vale? Entonces ahí lo dejamos ahí, ¿vale? Ahí sí. Entonces cuando lo ejecutemos nuevamente, esto ya va a estar dentro de un ciclo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya aquí vamos a tener una cierta funcionalidad en términos de que, por ejemplo, si yo ingreso el 5, me va a decir intenta con un número mayor. Entonces voy a ingresar ahora el 30. Intenta con un número menor, 25 o 20. Intenta con un número menor, 15. Intenta con un número mayor, 16. Ganaste, ¿vale? Y posteriormente se termina el programa, ¿ya? ¿Cuál es la idea o cuál es la dificultad además de esto, cierto? Es que esto cuente con una cierta cantidad de intentos igual a 0, ¿cierto? Entonces, obviamente que cuando nosotros leemos un número, ¿cierto? Intentos aumentan, ¿cierto? Y obviamente podríamos hacer acá un if, ¿ya? Si intentos igual a 5, ¿cierto? Un mensaje llamado que indique que perdimos, ¿ya? Puede ser un JOption panel punto show message dialog que diga, por ejemplo, perdiste, el número era el, por ejemplo, y acá podemos enviarle el número aleatorio, ¿vale? También se puede haber hecho acá, ¿ya? Dentro de la condición, también es válido, pero para que salga del ciclo tenemos que obviamente hacer un quiebre. ¿Estamos? Ahí. Entonces ahora lo vamos a ejecutar. Me va a ejecutar el de acá, entonces lo vamos a ingresar cualquier cosa acá. Ahí, vale. Entonces vamos a ejecutar este run file. Entonces voy a perder el tiro para que nos vaya contando. Intenta con un número mayor, 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 intenta con un número mayor. Perdiste, el número era 27 y debiera terminar el programa, ¿vale? Entonces ese es el proceso que ustedes deben primero pensar siempre en una iteración. ¿Qué pasa si una iteración yo tengo que leer un número, generarlo aleatorio primero? O sea, estamos llamando a esta función, lo leemos, ¿cierto? Preguntamos, hacemos todas las validaciones habida y por haber y posteriormente analizamos, pero yo esto quiero que se repita, tal cual como lo fuimos explicando a paso en el fondo, ¿ya? Entonces la idea es que uno cuando vea ese resultado tiene que identificar si es un do while, un while o un for, ¿vale? Entonces en este caso el que mejor se aplicaba siempre era el do while, en este caso, ¿ya? Bueno, lo dejamos hasta acá y posteriormente, si es que hay tiempo, mañana ya empezamos a crear otros ejercicios. Si ustedes proponen uno a resolver, se va a hacer el video posteriormente. La idea es que dependiendo de los que ustedes tengan dificultades, uno los va a ir explicando. Entonces si ustedes tienen un ejercicio puntual, ¿ya? Que me envíen un correo y yo voy a tratar de, si es que ando con tiempo, tratar de entregárselos, ¿ya? Explicado en un video, ¿ya?
Lo dejamos hasta acá y eso sería.